La caja de Pandora, la gira, riesgos y definiciones políticas. Guanajuato, Jalisco y Colima. Estados donde se encienden los focos rojos de la violencia y el crimen organizado reta al Estado. Donde las personas viven la inseguridad como el amargo pan de cada día. Se estima que el aumento de homicidios dolosos en Guanajuato es causado por la disputa del negocio del huachicoleo y la economía del delito, sostenida por las organizaciones criminales de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. En Colima, el destino fue Manzanillo, puerto estratégico para las importaciones de mercancías legales e ilegales. López Obrador y Alfaro decidieron iniciar una nueva época. Pronto se revisará el espinoso tema de la relación fiscal de la Federación con los estados. La mañanera de Guadalajara fue escenario de definiciones políticas. La respuesta al desplegado publicado en la prensa por personajes enchufados al poder, intelectuales orgánicos del salinismo y emisarios del foxismo fue contundente. Tragicomedia a la mexicana. Personajes como Krause, Aguilar Camín y Castañeda proponen restaurar una supuesta democracia perdida, aliándose con el PRI, el PAN y lo que queda del PRD. No por triste, deja de dar risa. Los dólares de Odebrecht. Puede imaginarse una empresa con un departamento de sobornos como cualquier área de trabajo de su gestión. Odebrecht, la que fuera la más poderosa empresa constructora de Latinoamérica, estimaba que cada dólar invertido en corromper funcionarios públicos se multiplicaba en pingües ganancias. Rodrigo Tecla, director del que podemos considerar departamento de sobornos, declaró ante autoridades brasileñas que ningún político rechazó las propuestas de Odebrecht. La empresa aceptó haber pagado 735 millones de dólares en sobornos a funcionarios de 10 países latinoamericanos, incluido México. La trama de corrupción está por develarse. Emilio Lozoya será juzgado en México. La pista del dinero permitirá saber quiénes se beneficiaron con los sobornos, cómo se aprovecharon los dólares para lucrar y corromper. No olvidemos que esto ocurrió cuando se instrumentó la llamada reforma energética, cuando se llevó a Pemex al borde de la quiebra y se instauró la práctica del huachicoleo como un enorme negocio. Lozoya arriba a México con audios y grabaciones. Su proceso se suma al caso García Luna, a la extradición de Duarte, a las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, que se reconoce como un crimen de Estado. El tráfico de la vida. Millones de contagios, centenares de miles de muertos. La pandemia ha puesto en crisis la idea del progreso humano. Demostró la fragilidad de nuestra especie. Si sus efectos son documentados en los medios, de sus posibles causas se habla muy poco. La mutación del virus del ente biológico SARS-CoV-2 es una expresión más de la crisis ecológica global provocada por el modelo de producción industrial y consumo masivo del antropoceno, la era de la depredación humana de la naturaleza. Tras del coronavirus está la hasta ahora insaciable capacidad humana de extraer recursos de la naturaleza y transformarlos. También la expansión de la frontera agrícola en voraz demanda de alimentos, lo que ha provocado una severa destrucción de ecosistemas. Llevamos al límite la contaminación atmosférica y marina. Causamos el cambio climático. Y todo comenzó en un mercado de la ciudad china de Wuhan, centro de comercio legal e ilegal de fauna silvestre. Tal vez el murciélago o el pangolín fueron los portadores de un virus que logró mutar para encontrar en los seres humanos alojamiento y propagarse. El pangolín se encuentra en peligro crítico. Lo amenaza la extinción. Sus escamas son apreciadas como tradicional remedio para el asma y otros males en China y Asia. La ONU estima en 23,000 millones de dólares el volumen del creciente negocio del tráfico ilegal de especies animales en el mundo, el tráfico de la vida. Víctor Ronquillo en 21 Noticias. Uy, Víctor, la reducción del Estado a la aplicación y a la ejecución de las leyes y este último tema azul que ya se venía diciendo desde hace 100 años, ¿no?
la tala indiscriminada de los bosques y el trato que se le da a los animales para intentar satisfacer el consumo de alimentos. Ay, no, Víctor, un análisis como siempre muy completo que además abarca un montón de cosas, pero me gustaría entonces desmenuzar, ¿no?, sus partes. Tocas, por ejemplo, en el resumen de lo que ha sido esta semana, el tema de lo simbólico que ha sido el llamado a la unidad y a la conciliación para hacer frente en varios, en varios niveles, ¿no? Por un lado el tema sanitario, por otro lado el tema de salud, por otro lado, una cosa que se abre, el tema del pacto fiscal, ¿no? Una ventana para negociar este mecanismo que existe en la relación de la Federación con los estados, y esto se da justamente en un contexto donde otras cosas están sucediendo que causan tensión. ¿Cómo lo ves? Por ejemplo, lo que se está esperando que suceda con Lozoya. Sí, a mí me parece que, insisto mucho en ello, ¿no? La política es encontrar puntos de convergencia, y la política también es, en ocasiones, cuando uno encuentra esos puntos de convergencia, entender que tiene que ceder espacio, terreno al otro, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay un reclamo que en ocasiones no hemos distinguido, porque al final de cuentas vivimos en el centro del país, pero me parece que es un reclamo que tiene muchos elementos de justicia, ¿no? Es este reclamo de un nuevo pacto fiscal. Y creo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador reconoce que hay que abonar en ese terreno un reclamo político establecido incluso un día después, la tarde de la gira en Guanajuato. Esa misma tarde se reunieron gobernadores, ¿no? Hay otro elemento, Azul, que mencionábamos antes de entrar al aire, que obviamente es muy preocupante, ¿no? Y tiene que ver con el México real, terrible, brutal, esta presencia dolorosa de grupos de poder fáctico, ¿no? Ha circulado un video muy impresionante, Juan, ¿no? No lo vamos a mostrar, no vamos a ver videos de ese tipo aquí en la señal de Capital 21. Sobre eso, ¿cuál es tu interpretación de que se publique hoy un video de esa naturaleza, en donde aparecen sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, muy apertrechados, digamos, en términos de armas y de, ¿no? Con un poderío, una muestra de poderío armamentista, sí, que ya lo quisieran algunos ejércitos de países que pero están que se publica justo hoy, a un día de que el presidente estuvo en Jalisco, y además el mero día que llega Lozoya al país. Sí, yo creo que es casual. No es solamente, es decir, no es un elemento coreográfico. Las armas, como señalas, Juan, son efectivas, el grupo se ve muy bien pertrechado, y me parece que sin duda es un acto de provocación por una parte, y por otro lado es un acto de demostrar el músculo. Lamentablemente esto es parte de la realidad de nuestro país, ¿no? Sí existen en nuestro país territorios tomados por estos grupos de poder fáctico que constituyen una amenaza para la seguridad pública, y bueno, y en ese sentido de su expansión y del manejo de enormes recursos de la economía del delito, también se constituyen en una amenaza de la seguridad nacional. No es Víctor, una casualidad. Pero como decía Azul, justo el día de hoy hacen esta muestra, sí, de poderío, de armamentismo, de violencia. Es una amenaza porque pues los intereses a los que estaban sujetados en sexenios anteriores, pues los protegían, y ahora estamos viendo que precisamente esos intereses están siendo vulnerados. ¿Tú crees que tenga algo que ver? Mira, en el terreno de la especulación, una especulación que quizá va un poquito más allá de lo periodístico, y casi entraría en el terreno de lo literario, pero hay elementos para considerar que realmente este grupo de poder criminal que capitalizó los recursos de este país, que se adueñó de ellos de manera brutal a lo largo de más de 30 años, y que es un proyecto político que hizo del Estado un Estado mafioso, sin duda, establece nexos y alianzas entre lo que podemos considerar el poder político y el poder fáctico de estos grupos criminales. Lo que ocurre es que, al final de cuentas, estas alianzas son determinantes, y me parece que están mostrando el músculo ante lo que pueda ocurrir. Lamentablemente, creo yo que la respuesta por parte del Estado mexicano tiene que considerar estos elementos, pero seguir adelante en una procuración de justicia y llegar hasta donde tenga que llegar, ¿no?